Mucho gusto. Venimos por parte de la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Pátzcuaro en colaboración con el Instituto de Ecología, INECOL. Hoy es 8 de febrero y se conmemora el Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello es el motivo de traer estas charlas que sirven como motivación para que más niñas se decidan por estudiar una carrera relacionada con la ciencia y les presento a la doctora Edith Garay. Ella va a ser quien nos va a impartir la charla. Muy bien, muchas gracias. Pues si están, pueden sentar. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto compartirles un poquito de la historia que he recorrido en la ciencia. Yo soy investigadora en el Instituto de Ecología. No sé si lo ubican, estamos ubicados en el Instituto de Ecología o INECOL, por su sigla. Está ubicado enfrente del IMSS. Hay un edificio ahí que varios han dicho que parece un hotel, pero en realidad es un instituto de investigación. Y luego muchas veces nos preguntamos qué es un instituto de investigación o qué hacen en un instituto de investigación, ¿no? Incluso a veces ni siquiera sabíamos que puede haber un instituto de investigación aquí en Pátzcuaro. Bueno, ahí estamos trabajando diversos investigadores, trabajamos sobre todo lo que son plantas para identificar diferentes especies de plantas y conocer qué es lo que hay aquí en el centro, en el Bajío, de plantas nuevas, de plantas que son comestibles o plantas medicinales. Pero se han ido implementando nuevas líneas de investigación. Una de ellas es la mía, yo soy micóloga. ¿Alguien sabe lo que es? O la micología, ¿qué es la micología? El estudio de los hongos. El estudio de los hongos, efectivamente. Entonces, yo he estado recorriendo este camino de la micología ya por unos cuantos años, más unos 20 años aproximadamente. Y ahorita les voy a platicar cómo ha sido mi recorrido y cómo es que me decidí a estudiar biología de inicio y cómo es posteriormente micología, ¿no? Cómo llegó este grupo de los hongos a mí, que cuando yo era de su edad los conocía muy poquito, apenas si los había visto o los había comido, pero no sabía nada más aparte de eso, ¿no? Entonces, la idea también de esta plática pues es que vean que los científicos se pueden formar en todos lados, ¿no? Todo está en tener curiosidad y que precisamente ustedes están en esa edad de la curiosidad, los niños, los jóvenes, y que pues más bien enfocar esa curiosidad, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito de mí. Por cierto, yo viví aquí en Vista del Lago, todavía el año pasado. Viví aquí durante 4 años, a lo mejor no me veía porque estaba más bien trabajando. Pero luego salí a dar recorridos por acá. Entonces, siempre me llamó la atención la escuela. Ay, a ver si algún día entro a esta escuela, ¿no? Miren, ahora estoy acá. Bueno, pues yo soy una persona que nació en Toluca, yo vengo de la ciudad de Toluca. Mis papás son de un pueblo muy cercano a Toluca que se llama Calimaya y pues ellos se conocieron. Mi papá alguna vez en su juventud también estuvo en los Estados Unidos, a lo mejor varios de sus papás también están en Estados Unidos. Él estuvo un rato como jornalero, aprendió algunas cosas por allá de inglés, pero bueno, ya regresó a Toluca y cuando se casó pues ya más bien se estableció y buscó trabajo allá. Él trabajó de obrero, estuvo trabajando en la Chrysler y en algunas otras empresas. Lo que tenía él es que era muy autodidacta, ¿no? Se encontró, por ejemplo, un curso de electricista y entonces él estudiaba y hacía las cosas, ¿no? Entonces, pues cuando lo corrieron de obrero, pues después decidió hacer algo con el dinero que tenía y bueno, hizo ladrillos, le entró a los zapatos. Finalmente encontró en la panadería pues una forma de ganar algo de dinero y pues, precisamente mantenernos a nosotros, que además éramos siete hijos, ¿no? Yo soy la mayor de los 7, acá están algunos de mis hermanos, aquí está mi mamá, este es mi papá,
Y bueno, nos llevaron a la escuela pública todos, primaria, secundaria, prepa, la universidad también, todo fue escuela pública. Y pues, por ejemplo, mi mamá solamente estudió a segundo de primaria, mi papá sí terminó la primaria, entonces, pues, ahora sí que eran otros tiempos donde no necesariamente ellos nos tenían que enseñar o estar con nosotros en las tareas, sino que simplemente nosotros fuimos avanzando y hacíamos las tareas como podíamos, teníamos que tener mucha atención, porque prácticamente no había nadie en casa que nos dijera cómo hacer las cosas. Entonces, pues eso nos fue también enseñando pues, a ser autosuficientes, ¿no? Entonces, bueno, en la primaria me iba muy bien, ¿vale? Iba en la escolta y en el cuadro de honor. Va uno subiendo, ¿no? Secundaria, pues bueno, ya se disfruta un poco más uno con los amigos, la prepa. Cuando llego a la facultad, híjole, algunas reprobadas, ¿no? Pero bueno, eso es normal y bueno, no importa, ¿eh? Sí, gracias. Algunas personas científicas, pues tampoco, ¿no? Tenemos referencias, por ejemplo, de algunos hombres, ¿no? Que ellos intentaron, o incluso mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, las mujeres antes no tenían la forma de estar estudiando una carrera, ¿no? Ahora tenemos esa oportunidad y entonces pues hay que aprovecharla, ¿no? Si nos interesa, si tenemos curiosidad, pues hay que aprovechar eso. Y bueno, como éramos tantos hermanos, éramos 7, pudimos llevar en la escuela elemental, pues afortunadamente no costaba gran cosa, porque tener uniformes, ¿no? Y bueno, pues a veces, en ese entonces no se daban tantas becas, sino hasta ya más bien la prepa y la facultad, ¿no? Entonces, bueno, tratábamos de tener las becas, mis hermanos eran más exitosos en eso de las becas, yo no tanto, tenían muy buenos promedios, pero lo que sí es que, por ejemplo, ya para estudiar los posgrados, ahí sí obtuve unas buenas becas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, creo que es algo fundamental. Y bueno, ¿qué eran aquellas características que yo pienso o considero que eran quizá la punta de lanza para dedicarme a la ciencia? Bueno, pues bueno, no teníamos mucho dinero para vacaciones, así que nuestros fines de semana era ir al parque. Estábamos ahí en un parque que nos encantaba por los pececitos allá en Toluca. Nos subíamos, llevábamos los lunch y nos íbamos al parque a jugar y todo, ¿no? Estaba muy bien. Mi papá no nos dejaba ver mucha tele, decía, la caja idiota, no vean eso. Entonces, pues jugábamos mucho, ¿no? Salíamos mucho al parque, con los amigos, que antes se podía hacer eso, afortunadamente. Entonces, nos íbamos, había atrás de mi casa unas como barrancas, donde cuando llovía, pues se hacían así ríos. Había muchos renacuajos que a mí me gustaba juntar. Y entonces los agarraba, los echaba en botecitos y me los llevaba a la casa ahí abajo del lavadero, ¿no? Voy a ver cómo se desarrollan los renacuajos. Y ya, pues cometí el error de cambiarles el agua cada vez. Se me morían siempre los renacuajos, no tenían que comer, ¿no? Y ya, a veces yo creo que mi mamá se hartó y de repente ya no los veía. Ya salieron las ranas, ¿no? Quién sabe qué hora salieron, pero bueno. Y ya, bueno, cuando veíamos televisión, generalmente si estábamos viendo algún documental, mi papá nos dejaba ahí ver los documentales. Yo me acuerdo mucho de los documentales de biología marina, de Jacques Cousteau, ¿no? Estas imágenes de los corales, los peces, los tiburones, siempre me fascinaron mucho. Y también nos tenía ahí algunas enciclopedias, ¿no? A mí me gustaba mucho el libro del por qué, el libro del cuándo, el libro del cómo, el libro del dónde. Entonces, que venían en forma de preguntas, ¿no? Lo abrías y cómo se construyeron las hélices de los aviones, ¿no? Te decía cómo se construyeron, ¿no? O el por qué el por qué las aves vuelan, ¿no? También ahí te decía. Entonces me gustaba mucho, tenía dibujos y podías leer. En selecciones, no faltaba en mi casa, ¿no? Mi papá estaba inscrito ahí a las selecciones y el periódico, que sobre todo mis fascículos favoritos eran los domingos, los de las caricaturas y los crucigramas, entonces también teníamos. Y también teníamos la fortuna de que nos llegaban los reyes,
no necesariamente pedíamos lo que nos traían lo que pedíamos. Una vez le llegó a mi hermano un microscopio, de mi alegría, fascinada yo, así, ¿no? Hay unas preparaciones, viendo las patas de las pulgas y unas células vegetales. Y yo, ay, esto que está bien interesante, ¿no? Y yo ya después quitaba un poco de piel y lo ponía ahí, y ya me traía otro insecto y también le veía. Yo fue la que disfruté más ese microscopio, ¿no? Y seguramente a lo mejor a ustedes les ha tocado ver algún tipo de microscopio, ¿verdad? Son bien interesantes. Y también nosotros tenemos un día de casa abierta y también luego ponemos microscopios para poder observar. Ya luego les pasaremos las fechas. Entonces, bueno, mi infancia fue un poco así, ¿no? Salíamos mucho a jugar, mucho de la naturaleza. Y pues eso lo mantuve durante casi toda lo he mantenido durante casi toda mi vida. Pues me gustaba ir a un grupo que se llama los Scouts. Pues había mucha naturaleza y pues, ahí podíamos estar, no nos cobraban prácticamente nada. Hacía una inscripción anual y podíamos ir de campamentos o hacer competencias, tomar equipos. Entonces todo eso era bastante interesante y así es un poquito como pude viajar, ¿no? Y nos llevaban a unos ríos, hacíamos nuestras balsas con llantas, con cámaras de los carros, las juntábamos con lazos y órale, vámonos al río, ¿no? Vámonos, y estábamos con nuestras balas de manteca ahí, ¿no? Dando nuestras aventuras en los ríos, íbamos a algunas cuevas y bueno, claro que acampábamos y paseábamos, ¿no? Y ese gusto por la naturaleza pues lo he mantenido toda la vida, ¿no? Me gusta mucho ir a la montaña, ¿no? He subido al pico de Orizaba, a la Malinche, a los picos más altos, tampoco porque no me ha tocado que no esté activo. Y bueno, pues en todos esos paisajes, bueno, he visto esos paisajes y cómo son diferentes, ¿no? Siempre me ha dado curiosidad porque son tan diferentes. En unos lados hay cactus, en otros lados hay otro tipo de vegetación, ¿no? Más seca como aquí, o muy exuberante como en Jalapa o en las selvas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son preguntas que siempre nos van quedando, ¿no? Pero bueno, ya llego un momento enfocándome a cómo es que llegué a la biología. Yo desde siempre supe que yo quería ser bióloga, ¿no? En la secundaria yo le decía a la orientadora, no sé si tienen orientadoras ahora, perfecto, a lo mejor sí es algo similar, ¿no? Yo le decía, nos preguntaba, ¿qué van a estudiar? Y yo decía, yo voy a ser etóloga, ¿no? Decía, ¿qué es eso? Pues es una línea de la biología donde se estudian. Yo creo que vi en algún momento, en algún documental chimpancés, yo decía, no, yo quiero estudiar ecología, el comportamiento de los orangutanes, ¿no? Me hacía muy interesante. Y luego, pues ya llegué a la prepa y yo decía, bueno, pues a lo mejor no voy a ser etóloga, pero sí voy a ser bióloga, ¿no? No sabía ni dónde estaba, o si podía estudiar en Toluca, la carrera. Pero bueno, así empecé la prepa, sin saber qué onda, pero sabía que quería estudiar biología, ¿no? Entonces, de repente, en la prepa, en aquel entonces nos tocaba elegir una línea de investigación, bueno, una línea según la carrera que te ibas a dedicar, ¿no? Que para biología tenía que haber escogido el químico-biológicos, es una línea donde te dan algunos aspectos de química, ¿no? Estaba el de la salud para de psicología o medicina, estaba el de economía, y yo dije, voy a estudiar el físico matemático, porque a lo mejor la biología no me da mucho dinero, pero a lo mejor le hago en diseño gráfico, que es otra cosa que me puede interesar, ¿no? Y bueno, les puse aquí una montea porque es como un sistema en el cual se hacen proyecciones para las casas y hacer cosas tridimensionales. Y entonces me acuerdo mucho de las monteas porque el profesor que nos daba era un arquitecto, el ingeniero Palma, y nos decía, póngase a hacer proyecciones. Yo me acuerdo que ese curso de puras proyecciones y yo así de, qué flojera hacer proyecciones, ¿no? No me salían muy bien las líneas y los trazos, para mí creo que no era lo mío. Luego nos ponía a hacer maquetas y no, definitivamente dije, biología es lo mío, yo no sé qué hago aquí, ¿no? Y entonces ya cuando termina ese curso me dice el profesor,
¿a qué se va a dedicar usted? Y le digo, a la biología. Qué bueno, señorita, muy bien. Entonces, pues sí, ¿no? A veces cuando ya tenemos el gusanito de qué queremos, pues ya, solo hay que irlo siguiendo y sobre él, ¿no? Y a veces, pues sí, a veces hay que no nos gusta mucho y está muy bien buscar y explorar en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente me encontré ahí en el último año de la prepa a una chica que también iba a estudiar biología y me dice, voy a ir a la facultad. Y le digo, ¿dónde es eso? No, pues allá en Tlachaloya, ¿no? Está a 40 minutos de aquí, pues vamos. Y ya fuimos a la Facultad de Ciencias en un guajoloyet que le decíamos, se hizo como una hora en llegar, ¿no? Y le decíamos guajoloyet porque todavía en esa época la gente temprano, sobre todo los viernes, iba al mercado y de regreso a Tlachaloya, pues iba con los guajolotes y las gallinas hasta allá atrás, ¿no? Nosotros le decíamos el guajoloyet. Pero bueno, ya después entrando a la Facultad de Ciencias nos enteramos que había los autobuses, los de la universidad, que te llevaban por 50 centavos en aquella época. Estaba súper bien. Entonces, cuando yo llegué a la facultad, nos atendió el director. Y yo dije, ay, el director nos está atendiendo. Oiga, tenemos nuestras dudas. Yo le decía, yo quiero ser bióloga marina, ¿no? Allá entonces ya quería ser bióloga marina, pero ¿dónde puedo estudiar eso? No, pues solamente pues en las costas, ¿no? En Veracruz, o en Yucatán, o en Baja California. Aquí no tenemos biología marina. Y yo, ay, no, pero no me puedo ir allá, no tengo que ir, ¿no? Pero me dice, ¿pero por qué no haces de que estudies biología general y ya después terminas la carrera y te vas a estudiar una especialidad, ¿no? En biología marina? Me pareció bien y yo dije, pues sí, creo que eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, así fue. Fui a la carrera a estudiar biología. Llegábamos más o menos en 35 minutos, estábamos en la universidad. Era una zona muy fría, ¿no? En la mañana luego a veces no se veía nada en la neblina, teníamos que llegar a la escuela en el Potrobús. Y bueno, todo estaba muy bien. Y bueno, ya durante la carrera voy viendo pues un montón de materia. Empezamos con estadística, física, matemáticas. Y yo decía, bueno, ¿vine a estudiar biología o vine a estudiar física, matemáticas, ¿no? Porque la biología empezó, tuvimos biología general, pero la biología empezó más o menos lo emocionante para mí en el tercer semestre, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esas por ahí reprobaron la física y así, ¿verdad? No están para saberlo. Pero bueno, no fue algo que no se pudiera solventar, ¿no? Entonces había que estudiar más y bueno, sacar la materia. Entonces, pero bueno, yo les vine a platicar de hongos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuándo fue que los hongos atraparon mi atención, no? Íbamos ya en el segundo, en el tercer año de la carrera, y los que llevaban micología, ahora sí que todo ese grupo de hongos, tenían que, al final del semestre, ¿no? Tenían que ir al bosque a recolectar hongos y traerlos para hacer una exposición a la comunidad, ¿no? En este caso se hacía en rectoría, ahora se hace en un mercado que es muy bonito, el Cosmovitral. Y ahí fue donde el curso estuvo, por decirlo, más que aburrido, ¿no? Eran ciclos de vida, cosas microscópicas que yo a veces ni lograba ver en el microscopio, ¿no? Pero finalmente cuando llegó el fin del semestre, esa experiencia de ir a la naturaleza y colectar los hongos, los macrohongos, en este caso porque los vemos, hay hongos microscópicos y hay hongos macroscópicos. En el caso de los micros, pues hay una gran diversidad y eso fue lo que me maravilló. Y cuando yo empecé a ver las mesas de las diferentes especies de hongos, dije, esto va a ser lo mío, ¿no? Desde ahí me olvidé de la biología marina, ¿no? Y dije, esto va a ser lo mío. Entonces, aquí hay un poquito de la diversidad, muy poquito, hay un montón, se estima más o menos 1.5 millones de especies de hongos, pero hay quien dice que todavía son más, contando los microscópicos, ¿no? Del cual solamente conocemos el 10%, o sea que tenemos los micólogos mucho trabajo para describir las especies todavía. Entonces, bueno, al siguiente día ya estaba ahí con el profesor, Esteban Bárcenas. Ella falleció desafortunadamente,
Pero él fue uno de mis primeros mentores en hongos, ¿no? Oiga, yo quiero hacer mi servicio social con hongos, ¿no? ¿Qué hago? Y ya me dijo, no, pues ponte a estudiar estos sinocides, tenía una colección enorme. Los hongos, para estudiarlos y para mantenerlos, se deshidratan, se mantienen secos en cajas, y ya cuando los vas a estudiar puedes verle las esporas, ¿no? Las laminitas, si tienen laminitas, si tienen poros, todas esas estructuras se ven al microscopio, ¿no? Lo que había soñado a lo mejor desde más pequeña. Pues bueno, aquí algunas estructuras nada más, son muy curiosas y bueno, tienen diferentes funciones que ahora nos voy a platicar. Pero algo que me llenó de mucha ilusión fue que también, más o menos al final de ese año, este investigador, bueno, era profesor investigador, que es un trabajo todavía mucho más intenso porque tienen que dar clases y aparte de la investigación, pues estaba estudiando su doctorado, ¿no? Aún cuando estaba dando clases estaba haciendo su doctorado con la maestra, con la doctora Evangelina Pérez Silva, una de las eminencias a nivel nacional en micología, ahorita ya retirada, de la UNAM en la Ciudad de México. Y resulta que, bueno, iba muy frecuentemente, yo la conocí ahí en el laboratorio cuando yo llegaba a hacer mi servicio, ella estaba ya trabajando, me encantaba trabajar, y me decía, mírase esas, me hablaba de usted, mírase esas, y me traía más hongos, y yo decía, ¿cuándo voy a terminar de medir esto, no? Y bueno, afortunadamente, pues hice, creo que bien mi trabajo, y ya al finalizar, bueno, al final de ese servicio social, me invitaron a ir con ellos junto con otros estudiantes del laboratorio. Invitaron a un investigador, a Tulos, a ir a Nanchititla y al doctor Teófilo Herrera, ¿no? Que él es prácticamente, junto con el doctor Gastón Guzmán, de los primeros en la micología en México. Imagínense, ¿no? Estamos apenas con los primeros en la micología en México, hay tanto que hacer, ¿no? Él desafortunadamente ya falleció hace unos años, pero bueno, todavía tenemos algunos y bueno, continuamos las nuevas generaciones, bueno, las generaciones que les precedemos, ¿no? Nos fuimos a Nanchititla y yo estaba fascinada de ver a estas personas como niños en el campo, colectando, traían su canasta, porque para ir a colectar hongos se lleva una canasta, ahí para que vayan dejando las esporas, los hongos en el trayecto. Entonces estaban fascinados y la doctora Evangelina nos preparó unas amanitas, ¿no? Yo decía, ay, unas amanitas, pero bueno, estaba la experta de amanitas, no corro ningún peligro, ¿no? Pues bueno, es algo de lo que nos gustó, ¿no? Posteriormente, bueno, ya egresé de la facultad y algunas de las cosas que he realizado es que he trabajado en un programa internacional de tizón tardío de la papa, que es una enfermedad producida por un pseudongo. Ahora, en aquella época era todavía considerado un hongo, ahora es como un pseudongo y está incluso en otro reino diferente que el reino fungi. Y bueno, algunos de los investigadores que estudiaron en esa etapa, ¿no? El director de Pipapa, Anne Sturban, que yo decía cuando los vi a Anne Sturban y a Niklaus, yo pasé porque estaban pidiendo, necesitamos alguien que esté terminando la carrera o un biólogo que ya tenga experiencia en hacer medios de cultivo. Yo dije, me estaba diciendo Esteban Bárcena, ve allá, pues para qué quieres terminar la carrera y no estás ejerciendo, ¿no? Hay una oportunidad, no es tan fácil tener una oportunidad. Y yo, no, voy a terminar primero la tesis y ya después. Bueno, ya después llegó un segundo invitación. Oiga, necesitamos a alguien, ¿tienen a alguien? Y bueno, ya fui, ¿no? Porque Esteban estaba ahí duro y dale, ve, no pierdes nada, ve, vas, preguntas cómo está y todo. Y digo, bueno, pues sí. Entonces veo a Niklaus Grunwald, que decimos Nick, paso por el laboratorio y va a entrar, y lo veo y le hago, no puede ser que no sea aquí, ¿no? Pero no, la verdad es que muy bien la recepción y me quedé, ¿no? Bueno, junto con Anne Sturban y él, el doctor Lozoya, me enseñaron todo lo que sé de doctora, que aún ahora lo sigo ocupando, ¿no? Y bueno, ahí también conocí a la doctora
Silvia Fernández Pavia, que en aquel entonces ya estaba venía de Estados Unidos a hacer su doctorado en Estados Unidos y entró a trabajar ahí. Esto era cerca de Toluca. Entonces, bueno, pues aprendimos muchas técnicas y incluso se describieron ahí dos especies de estos pseudongos, Phytophthora mirabilis y Phytophthora que atacan a Mirabilis jalapa y a varias especies de Icomea. Entonces yo luego cuando estaba aquí en la Orilla del Lago estaba buscando aquí por el parquecito atrás de los bomberos, estaba mirando yo no sé, seguramente la han visto, Mirabilis jalapa, y hay varias campanulas también, ahí estaba buscando yo las Phytophthora, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, trabajé en el laboratorio de la doctora Silvia Fernández en la Michoacana, por 2 años como investigadora asociada, pero después me entró la locura de hacer también el doctorado, ¿no? Ya había hecho la maestría, de hecho hice la maestría con algunos temas de Phytophthora infesta, un poco de cómo son las poblaciones en México, en diferentes estados, y después de haber trabajado con la doctora Silvia Fernández y el doctor Gerardo en el IA, me dieron lo que era hacer el doctorado, ¿no? Voy a hacer el doctorado. Porque bueno, para hacer ciencia, antes solamente se quería la carrera, pero ahora ya te piden la maestría y el doctorado, ¿no? Y a veces algunos están haciendo investigación, entonces hay que seguir estudiando, ¿no? Pero hay veces en que el seguir estudiando pues es parte de la vida, ¿no? Los doctores también tienen que estarse actualizando cada vez que van saliendo nuevos tratamientos, ¿no? O nuevas formas o nuevas propuestas de tratar las enfermedades. Entonces, prácticamente muchas de las ¿cómo se dice? Sí, de las actividades que se hacen o las profesiones tienen que actualizarse. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tiene algún significado la palabra Phytophthora? Esa, Phytophthora. Sí, estos son nombres científicos que se dan para asignar a un organismo y que este nombre científico se conozca en todo el mundo, ¿no? Ahí ya ven que hay nombres regionales o nombres comunes, pero estos nombres varían según la región, ¿no? Pueden ser que, por ejemplo, están en Toluca y se dice de una manera, ¿no? El clemolito y a otra cosa y eso se le dice de otra manera aquí en Pátzcuaro, ¿no? O aquí se le dice el nombre purépecha. Entonces, en la ciencia tenemos la costumbre de nombrar a cada organismo con su nombre científico. Y Phytophthora infesta, Phytophthora viene también del latín, que Phytophthora es un patógeno muy agresivo. Aquí, por ejemplo, vemos es un cultivo de papa, y esta parte es una afección del cultivo de variedad alfa, es una variedad muy susceptible a este patógeno, y en 1 o 2 semanas se puede terminar la parcela. ¿Perdón? Las mata, sí, empieza como a hacer estas manchas negruzcas, y se llama tizón porque pareciera como si las quemara, ¿no? Comienza a avanzar hacia el tallo y bueno, mata prácticamente la planta, y aquí alrededor son plantas que tienen tratamientos con fungicidas. Y bueno, regresando a Phytophthora, ¿por qué les di este antecedente? Porque Phytophthora, su raíz quiere decir destructor, ¿no? En latín. Entonces, de ahí, ¿no? Infesta, pues quiere decir infestación. Entonces, bueno, de ahí viene el destructor de estas plantas. De ahí tiene su nombre. Cuando asignamos un nombre científico, generalmente tratamos de buscarle alguna característica del organismo para poder, la buscamos en latín y le damos el nombre. Todas las que se con Phytophthora matan. Sí. Bueno, fito planta, para como asesino, como destructor, esa es destructor. Entonces, destructor de plantas y bueno, infestas. Sí, de ahí viene esa etimología. Muy bien. Pero bueno, los hongos no solamente son patógenos o benéficos, ¿no? También se ocupan mucho los hongos microscópicos en las bebidas, ¿no? En los fermentos, la kombucha,
las fermentaciones en el pulque, en los vinos, en el pan, ¿no? El pan se infla por la acción de las levaduras. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, ya en realidad, viendo la retrospectiva, convivimos con los hongos, sobre todo los microscópicos, en muchos sentidos, ¿no? Algunos se ocupan para teñir ropas, ¿no? Para desmanchar o para darle sabor a los alimentos también. Pero bueno, yo hasta ese momento en este momento me quise dedicar un poquito a los hongos ectomicorrizógenos, que son aquellos que se asocian a nivel de raíz. Aquí vemos, por ejemplo, unas raicitas, pero si ustedes conocen las raíces, son un poco más engrosadas estas. Esta es porque los hongos están asociados a la raíz. Lo que hacen es que los hongos son filamentos, envuelven las raicitas y los hacen un poco más gruesas las raíces, ¿no? De hecho, más ramificadas. Y bueno, se puede decir que cada forma diferente, ¿no? O cada color, cada tipo de ramificación, es que indica que hay un hongo diferente asociado en cada una de estas morfologías. Y hay muchísimas, encontramos muchísimos en este trabajo. Y prácticamente, pues sí, todos los árboles forestales tienen este tipo de asociaciones, o bueno, con hongos, ya sea de tipo ectomicorrizógeno o bien al interior, formando algunas esporas, ¿no? Como le llamamos también micorrizas arbusculares, o algunas, por ejemplo, micorrizas ericáceas. Entonces, depende de la planta, depende del árbol, depende del arbusto, es el tipo de asociación que tienen los hongos. Y bueno, hice el doctorado en el INECOL, en Jalapa, porque no les comenté que tenemos una sede en Jalapa, que de hecho allá es la sede mayor, y se ofrecen también maestrías y doctorados. También aquí tenemos cursos de maestrías y doctorados. Y bueno, ya estuve trabajando con el doctor Víctor Vandala y la doctora Leti Montoya. También, terminé el doctorado, me gradué, después dije, ahora sí ya voy a volver a conseguir trabajo, porque ya había conseguido ese trabajo, pero había renunciado por hacer la maestría o el doctorado. Ahora sí ya me voy a buscar trabajo, pero me encontró primero unas estancias de investigación, unas que hice en la UNAM. Aquí tengo de una foto con la doctora Pilar Ortega Larrocea, que me compartió su investigación con pinos que tenían. Estos pinos están en unas placas que le llaman microcosmos, son dos acrílicos, y ahí crecen los árboles, ¿no? Ahí entre dos placas, pero apenas con una capa de suelo. Y la idea de esto es para poder observar precisamente cómo las raicillas son micorrizadas por los hongos. Aquí tengo algunos hongos, estos blancos, esos son nuestros hongos que están colonizando las raicillas. Y hicimos unos trabajos de qué tanto duran la fenología de una micorriza, y también cómo es que crece el micelio, porque una cosa es el micelio, todos esos filamentos que están en el suelo, y que no sé si han visto han visto esta película donde se menciona que los árboles se comunican, ¿no? O han visto la película de Avatar, donde los árboles se comunican. Pues los hongos tienen una función muy importante, que es precisamente también ser redes para comunicación de árboles y de llevarles nutrientes, y también pues recibir por parte de los árboles también carbohidratos o azúcares productos de la fotosíntesis, porque los hongos tienen que tener sus alimentos de fuera, no los pueden producir como las plantas. Entonces por eso también hacen asociaciones a nivel con otras plantas o con algunos otros organismos para obtener sus nutrientes. Pues bueno, hicimos un seguimiento de cómo crece el micelio en el suelo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que le llevó un año a este hongo producir toda esta cantidad de micelio, que es lo blanquito, son estos algodones, y la cantidad que se produce, ¿no? En un año. No todos los hongos crecen tan vorazmente, hay otros que lo hacen más lento, y hay unos hongos que no son de largo alcance como este. Pero bueno, otras cosas que he realizado en este camino de la micología es también nombrar, ¿no? Ponerles un nombre científico a algunos hongos. Aquí tenemos, por ejemplo, Lactarius herrerae,
que, esta fue una colaboración que hice durante mi segunda estancia de investigación con la doctora Montoya, el doctor Mandala, y dedicamos precisamente este hongo al doctor Herrera, ¿no? Que para el 2014, pues el doctor Herrera, ¿se acuerdan de esa foto que les mostré en la exposición? Pues ya tenía mayor edad, pero todavía seguía siendo activo, ¿no? El cerebro sigue funcionando, ¿no? Y bueno, seguía incluso revisando cosas a esta edad, el doctor. Ya lo llevaba en la silla de ruedas, pero aún así seguía trabajando. Y la doctora Evangelina también aquí está. Y bueno, hemos nombrado algunos otros, Lactarius spiroaurantiacus, y aquí tenemos 2 especies de Filoporus, que son nuevos registros para la ciencia de hongos mexicanos. Nos falta nombrar muchos de nuestros hongos, incluso aquí en la región. Hay un libro muy bonito que se hizo hace años sobre etnomicología purépecha, que fue realizado por 2 investigadores de la UNAM. Está precioso, porque se sabe que los purépechas tienen una clasificación de los hongos. Si tienen láminas, si son comestibles, si no son comestibles, ¿no? Entonces todo eso es algo de conocimiento que tienen que rescatar y que seguramente su familia, sus abuelas, sus tías lo tienen, ¿no? Estarían preguntarle, oye, ¿tú cómo sabes algún nombre de algún hongo en purépecha o qué significa o si se clasifica por algo? ¿Algunos de ustedes comen hongos? Sobre todo de los que venden en época de lluvia. Las patas de gallo, hongo blanco. El que no es el hongo loco. Ajá, ese no. Hay champiñones como tipo chacriz. Los que crecen en los árboles. Sí. Pues en realidad nos falta documentar mucho de esto, ¿no? Si a alguien le interesa, también nos puede llevar algunos hongos para trabajarlos. Muy bien. ¿Vieron la película de El último de nosotros? ¿De los zombies? Ah, sí. ¿De los zombies? Ajá. Sí, está bien interesante. Bueno. Ahora, la ciencia también nos puede llevar a caminos que a lo mejor ni siquiera hubieran pensado, ¿no? Yo de niña nunca pensé que la ciencia me iba a llevar a otro país. Pero cuando hice el doctorado fui a una estancia de Alemania, bueno, 2 estancias. Y bueno, afortunadamente todo eso me lo pagaron, ¿no? Por la beca y también por mi tutor que estaba en el INECOR. Una pregunta, la palabra de la que no pone a Locturus tiene también significado. ¿Micofagia? Lactarius. Lactarius. Sí. Lactarius viene de látex. Ahora sí que es un hongo que produce, si uno lo parte en las laminitas, aquí en esta parte de la planta, excreta un tipo de leche. Ajá, entonces le llamamos látex. Por eso todos estos que tienen la característica, los de este grupo de hongos que le llamamos el género de Lactarius, tienen la característica de excretar esa leche. Ok. Bueno, les decía que la ciencia también te puede llevar a diferentes países, y también cuando estamos compartiendo algunos nuestros trabajos en congresos, pues también eso me ha llevado también a otros países o incluso a otros lugares dentro de México. Una cosa importante pues es yo no hubiera podido hacer esto sin las becas, ¿no? Las becas de maestría, las becas de doctorados. Y cuando iba en la facultad, me acuerdo que decían, cuando íbamos como en la mitad de la carrera, oigan, pues hay becas para estudiar maestría y doctorado. Y yo decía, ¿qué es eso de la maestría y doctorado? ¿No? Una especialización por un grupo o un tema de investigación. Y yo decía, yo quiero especializarme en los hongos, y bueno, dentro de los requisitos, pues está tener buen promedio, ¿no? Creo que ahora ya es 8.5, la revista era 8. Pero ya voy viendo mi promedio y yo, no puede ser, tengo que apurarme a estudiar, ¿no? Si no, no voy a hacerla y tengo que ganar esas becas, pues las tengo que ganar. Entonces, bueno, una de las formas de estudiar es obtener becas, ¿no? Y bueno, hay que estudiar bastante para llevar un buen promedio, porque eso les puede abrir muchas puertas. Y bueno, actualmente aquí en el instituto pues estoy trabajando con hongos más bien microscópicos, aquellos que producen algunas enfermedades,
Aquí tenemos, por ejemplo, unos que podemos cultivar en cajas con medios nutritivos. Aquí tenemos unas variaciones de Coletotrichum, se llaman, y varios de ellos producen diferentes tipos de síntomas en las plantas, ¿no? Muertes de plantas, manchas en las plantas. Bueno, este en realidad es un alga, pero bueno, también pudimos entrar en este rubro. Y otra cosa que estaba ahí trabajando mucho en cuestiones de control control biológico, una alternativa a lo que son los fungicidas. Entonces estamos buscando microorganismos, que pueden ser bacterias u hongos, para, se sabe que por ejemplo los hongos que viven al interior de las raícitas, aquí en esta foto podemos ver una raíz que la teñimos. Esto de azul son diferentes filamentos de hongos, que son los filamentos de los microcosmos. Pues bueno, los hongos están aquí viviendo al interior de las plantas, pero lo que nos es súper curioso es que no causan ningún síntoma. Ni se ve marchito, ni se ve una mancha. Está ahí conviviendo, ¿no? Y como así en el arándano, tanto en las raíces como en las hojas, en los frutos, en las flores, también muchas de las plantas tienen endófitos. Se dice que el 100% de las plantas tienen endófitos al interior de las células, y varias de estos están confiriéndoles algunas sustancias que pueden inhibir el crecimiento de los patógenos, de otros organismos patógenos que pueden ser bacterias o hongos. O sea que el hongo vive en la planta como y ayuda a la planta que no se enferma. A que no se enferma, exactamente, Como sí. los carroñeros que ayudan, como los tiburones. Como los tiburones, sí, es un tipo de simbiosis, de tipo mutualista. El hongo va a obtener protección al interior de estas estructuras, de las células vegetales, y la planta va a obtener, por un lado, nutrientes del hongo, porque transporta diferentes tipos de nutrientes, agua, fósforo, nitrógeno, pero también puede ser que el hongo esté induciendo una protección sistémica, ¿no? Como nosotros cuando nos vacunan, nos dan una protección sistémica, ¿no? Se vuelve inmune a esas variantes de organismos, ¿no? Entonces, bueno, le aumenta su resistencia. Entonces, por eso es que estamos estudiando estos hongos endógenos, ¿no? Vemos una planta, la vemos sin síntomas, pero cuando hacemos en medios de cultivo ponemos algunos puntos de estos fragmentos de hojas o de raíces, nos salen hongos variados. Los estamos probando para ver si tienen algún tipo de inhibición de organismos fitopatógenos. Aquí, por ejemplo, también estamos trabajando con algunas bacterias para disminuir el crecimiento de estos hongos. Aquí podemos ver cómo crece la colonia, esta cosa blanca, que llamamos colonia del hongo, sin ningún tipo de inhibición. Y aquí lo expusimos a unas bacterias. Aquí podemos ver, por ejemplo, este círculo es solo el crecimiento del hongo y lo demás solo creció la bacteria. Entonces, la bacteria logró disminuir prácticamente a nada el crecimiento de los hongos. Aquí podemos ver cómo el hongo se alarga a donde no están las bacterias. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cada organismo tiene diferente método de interacción. Algunos son muy competitivos y así es como van a inhibir a los hongos patógenos, que es lo que andamos buscando. Y algunos producen algunas sustancias, metabolitos, que se secretan al medio y eso hace que disminuya el crecimiento de hongos. Lo hemos probado también, estamos probando en hojas o en tallos, y podemos ver que algunas de las bacterias son prometedoras. Y bueno, esto no sería posible sin los estudiantes. La verdad es que los estudiantes vienen, a lo mejor hasta algunos de ellos los conocen, porque todos ellos son de la región. Y bueno, tenemos dos eventos, ¿no? Uno que es el de fomento a la investigación científica en niños y niñas, que se hace cada año. Por la pandemia se suspendió, pero esperemos retomarlo, en donde organizamos un proyecto de investigación, algunas niñas y niños en el instituto. Aquí, por ejemplo, tenemos a dos de ellos que estuvieron conmigo trabajando con esporas de hongos, ¿no? Y entran a nuestras instalaciones y pueden trabajar con los microscopios, hacer biología molecular o hacer microbiología con los aparatos, y los asesoramos y todo para hacer un proyecto chiquito durante unos días. Y también tenemos la casa abierta, que también es casi a final de año,
Y ahí lo que hacemos es hacer invitación a todo el público para que vaya y conozca lo que hacemos ahí en los laboratorios, en el herbario, y hacemos un pequeño, hay música y hay algunos vídeos y actividades, ¿no? Entonces también los invitamos, eso lo hacemos cada año, pues para que se vayan acercando y también nos vayan conociendo, y si les va interesando la ciencia, pues podemos organizar algo, ya sea un proyecto de investigación o incluso estancias, ¿no? Yo he recibido estancias de chicos de secundaria o chicas de secundaria, que, bueno, de realidad era una chica que quería saber qué se sentía trabajar en un laboratorio, lo recibí durante una semana y estuvo trabajando ahí con nosotros. Entonces, también algo así se puede hacer si les interesa. Se acercan con nosotros, con la coordinadora, que es la doctora Jessica Rico, y podemos organizar algo así. Y también, pues si más adelante se interesan, pues pueden hacer sus servicio social, su tesis también con nosotros, o incluso hasta un posgrado, una maestría, un doctorado, ahí tenemos también todo para recibirlos. Y bueno, aquí son algunos de los estudiantes. Yo he tenido muchas mujeres, entonces trabajan muy bien, también los hombres, aquí tenemos otro de servicio social, otro que vino desde Maramatí a trabajar con nosotros también. La verdad es que todos muy eficientes y siempre y cuando tengan ganas, curiosidad y ganas de aprender, pues son muy bien recibidos. Entonces, bueno, vale la pena la ciencia, pues yo creo que sí. Nos interesa mucho, nos abre nuevos caminos no conocidos, y pues sobre todo estamos investigando más sobre nuestro México que tanto nos hace falta, ¿no? En plantas, en hongos, en insectos, en muchos aspectos, ¿no? En tecnología. Entonces necesitamos crear muchas tecnologías y también sobre todo tener la idea de que nosotros mismos podemos ser empresarios y tener así que autoemplearnos, ¿no? Ir en esa visión también pues sí, en nuestra carrera. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí les dejo mis datos. Este es mi correo electrónico. Y bueno, nos pueden encontrar ahí en frente del IMSS. Y espero que les haya dejado algo esta plática. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto respondemos a sus inquietudes, observaciones. A ver, acá tienen. Muy bien. Sí, es bien difícil, ¿no? Establecer cuál sí se come y cuál no se come. Y en realidad ahí estamos supeditados al conocimiento tradicional, ¿no? Hay muchos métodos que si le ponemos una moneda al caldo y se ennegrece, seguro que eso no se come, ¿no? Pero hay hongos comestibles que los podemos hacer en un caldo, le echamos la moneda de cobre y se va. Bueno, ahorita ya ni tenemos monedas de cobre, ¿no? Pero bueno, se puede ennegrecer, ¿no? Entonces, la única manera es que los del conocimiento tradicional, ¿no? Las abuelas, las hongueras, son las que saben cuáles hongos son comestibles y cuáles no. Entonces, yo ahora, por ejemplo, bueno, en Pátzcuaro he visto, en el mercado que tienen, hay mucha tradición para comer. Y pues de lo que yo he visto, y hasta he comprado especies, y digo, a ver, me las voy a cocinar, que ni siquiera yo sé que son comestibles, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del conocimiento tradicional de nuestras abuelas, de nuestras hongueras y nuestros hongueros, ¿no? Entonces sí hay que rescatarlos y hay que exprimirles ese conocimiento porque somos los que seguimos para poder diferenciar entre un hongo comestible y un hongo venenoso. Hay una página, también va a hacer promoción, que nos puede salir un poquito como referencia. Ahí habla sobre hongos tóxicos, que es de la UNAM. Así se llama, Hongos comestibles y venenosos de México. Y trae varias fotografías que nos pueden servir de referencia, pero en realidad es solamente como referencia, ¿no? O sea, ustedes coman de los que colectaron las hongueras o las personas que saben de su familia. ¿Cómo funciona el hongo que infecta hormigas? El Cordyceps. Ajá, sí, hay varias especies de Cordyceps. Y precisamente, ¿no? Incluso aquí se ha usado también lo queremos cazar para control biológico, ¿no? Precisamente para esparcir algunas de sus esporas en insectos plaga y bueno, poder controlar algún tipo de hongo. Entonces,
Sí, sobre todo no los cordyceps, pero los hongos, los mohos, ¿no? Hay unos, por ejemplo, Fusarium, que son otro tipo de hongos microscópicos, que estos se los encontramos mucho en los cereales, incluso no sé si han comprado también huitlacoche, y luego se empieza a poner rosa, y eso ya no sirve, ¿no? Porque ese rosa es un Fusarium, y bueno, luego lo que hacemos es quitar los rosas, pero ya dejó ahí sus aflatoxinas. Es como el que están en las tortillas de limón, pero de maíz. Es que cuando ya se la ponen como bolita rosa. Como bolas rosas, ajá, eso generalmente es un fusarium, ¿no? Y sí, y lo que tiene el fusarium, que deja, va creciendo la colonia del hongo, donde va lo rosa, pero alrededor ya se creó algunas aflatoxinas que son tóxicas para nosotros. ¿En dónde frío? Sí, tienen diferentes ambientes, ¿no? Hay hongos acuáticos, de aguas dulces, saladas, vegetación, pues sí, por ejemplo, la tundra, ¿no? Lugares muy fríos o desérticos, también hay hongos, y pueden ser microscópicos y macroscópicos. En donde quieras salen hongos o son en partes. En el ambiente, prácticamente en todos los lugares donde haya humedad y donde haya algo de lo que se pueda alimentar. Entonces, por ejemplo, en las casas hasta hemos visto, ¿no? Que crecen en el techo donde hay mucha humedad también. Pues donde tenga con qué alimentarse, con eso. O esos que son así que sí parecen hongos que saben interpretar todo eso. ¿Cómo se llaman? Son pequeñitos. Sí, hay unos que les dicen los algo así, porque salen en las primeras épocas de lluvia, ¿no? Pero hay muchísimos que crecen en los pastos. Sí. Es como cuando te como un árbol. ¿Los que qué? Que crece en los árboles. Y que cuando se seca parece un árbol, parece como corto de agua. Como un chaga, ¿no? Ajá, ¿ese es medicinal? ¿No sabes? Sí, ¿verdad? Es que sí, hay varios hongos que precisamente van a crecer en los troncos de los árboles. Ahí se están alimentando. Bueno, hay dos tipos de hongos, ¿no? Que crecen en los árboles. Unos que son patogénicos y que van adquiriendo nutrientes del árbol y lo van secando. Ajá, y hay otros que son más bien, solamente crecen ahí como epífitos, pero no están destruyendo el árbol. Entonces, bueno, hay varios, ahí están ganodermas, pomes, ¿no? Hay muchísimos que crecen en el... Déjenme acá porque acá estaba preguntando. Pues también hay muchas formas de cultivar los hongos. Los hongos que depende de ahora sí que hay una frase que decimos los biólogos que no nos gusta, depende de la especie, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, los hongos setas, o los que luego nos venden en los mercados, estos, los pleurotus, estos generalmente en cualquier sustrato agroindustrial, maíz, paja, hasta cosas de madera, de lo que cortan de los parques, también bien tratado podemos decir ahí algunos hongos como seta, ¿no? Pero hay otros que crecen solamente en encinos o en arroz, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes sustratos, depende de la especie que quieras crecer. Son hongos maderables o son hongos saprobios. Y hay otra cosa, ahí por ejemplo, los hongos que solamente crecen en época de lluvia, esos generan, bueno, muy poquitos se han podido cultivar, ¿no? En ambientes externos, solamente crecen en los bosques, porque necesitan a fuerza su asociación con los árboles. La humedad y el sol. Entonces ahí tiene las condiciones necesarias. Por acá había... ¿Cómo se genera el hongo del maíz? El del Ustílago maidis, el de Huitlacoche. El Huitlacoche. No, sí, vuelan las esporas, bueno, ahí a fuerza tienen que volar las esporas de un lado a otro. Entra a lo que es al interior del receptáculo, al corazón, ahora sí que el corazón del maíz, y ahí empieza a germinar la espora y empieza a invadir. Lo que hace es promover un tipo como de cáncer, por eso se empieza a agrandar el maíz. Bueno, se ve como el grano, como que se agranda. Y bueno, todo lo negro que vemos son las esporas del hongo, ¿no? Ese además se va de forma sistémica, por decirlo como por la savia y pasa a otra ¿Y esto lo comen? Y afectan mucho la misma.
Los alimentos. Con esporas. Con mos o con diferentes tipos de mos, ¿no? ¿Y por qué se usa el mo en la comida? Sí, pues hay varios mohos, ¿no? Hay unos mohos verdes, hay otros mohos negruzcos, hay otros mohos grisáceos. Unos que crecen como nubecitas que las verdades. Otros que crecen como nubes, así como muy esponjosas en las reflejos. Sí, es por la cantidad de azúcares que tiene la fruta. O por ejemplo, si crecen en tortillas, tienen muchos carbohidratos, ¿no? Que son simples y que los hongos los pueden absorber. Y ahí, pues, la función de los hongos es degradar la materia orgánica. Pero eso no comerse porque no. No, lo mejor es no comerlos con hongos porque varios de esos hongos producen sustancias tóxicas, ¿no? Le llamamos aflatoxinas, que son acumulables en nosotros. Por eso luego dicen, la carne de cochino es muy rica, pero como es muy dañina, ¿no? Porque comen mucho maíz o tortilla que está putrefacta y en la carne se quedan las aflatoxinas. Y luego nosotros nos comemos esa carne y nosotros la vamos acumulando. Entonces, bueno, hay que ver qué le damos a nuestros animales. ¿El huitlacoche es hongo de maíz? ¿O es el maíz? Es un hongo que crece con los almidones del maíz. Entonces, lo que hace el hongo es sustituir y aprovechar todos los carbohidratos o almidones del grano de maíz. Lo sustituye y hace que ahora sí que usa la maquinaria de la mazorca para hacerlo crecer. Pero al final lo sustituye porque se termina como negro. Y Es como un efecto simbiótico. Ahí sería patogénico. Acá ¿Por qué el huitlacoche se puede comer y los demás? los demás son los que crecen en la milpa. Bueno, en el caso del huitlacoche, si tú le preguntas eso a un extranjero, te va a decir cómo se come en el huitlacoche, si para ellos puede ser un patógeno. Y de hecho, en Estados Unidos les asperjan fungicidas, ¿no? Para que no crezca el huitlacoche. Y para nosotros es un delicatessen, ¿no? Pero bueno, en el caso del huitlacoche no tiene sustancias que sean perjudiciales para nosotros, ni que tampoco se almacenen en nuestro cuerpo. Y podemos obtener nutrientes de las esporas que estamos comiendo en micel. El champiñón es un tipo de hongo, sí. ¿Y cuál es el hongo más venenoso? Pues hay varios hongos venenosos. Hay uno que se llama Boletus satanas. Bueno, Boletus satanas. Pero hay otros. En México tenemos Amanita verna, Amanita faloides. ¿De qué color lo pueden identificar? ¿Hay un color específico? Sí, en este caso sí hay varios. Por ejemplo, aquí en México hay varios blancos, completamente blancos, que de hecho se le llama el ángel de la muerte. Y hay unos como verdosos, un poquito verdosos también en la parte del sombrero, ¿no? Pero bueno, prácticamente, porque bueno, hay muchos hongos blancos, ¿no? Hay que verles la parte de las láminas, la parte de abajo, cómo son las estructuras para poderlos identificar. ¿Y dices que los hongos tienen brazos? A mí siempre me amenazaban con eso para que no me la contaran. ¿Cuáles son los hongos de víbora? Como los hongos normales. Me dijeron a mí que eran hongos de víbora. ¿Tú sabes cuál es el hongo de víbora? No, es Pues no sé cuál es el hongo de víbora, pero estaría bien si... para que no me comieran los hongos de la piel. Eran hongos de víbora. Muy bien, sí. No, desconozco cuál le llaman. ¿Cuánto tarda en crecer un hongo? También se puede diferenciar un poco. ¿Cuánto tarda en crecer un hongo? Un hongo microscópico en unos días crece en cultivos de cultivo. Y en un hongo macroscópico puede tardar varios días. Varios días. ¿Cuál es el hongo que más da gusto investigar? Ay, ahora sí que me la pones difícil. Me gusta mucho de todos, pero pues no tengo como uno favorito, con tanta diversidad no me puedo ir solo por uno, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos encontrando en unas esquilares que son unos dedos en medio del cultivo, ¿no? Que crecen en fósforo. Le llaman dedos de muerto. Pero bueno, la realidad no tengo un favorito, tengo muchos favoritos. Bueno,
fue el primero lo que investigué. Pues yo creo que los inocentes que fueron los primeros que me di durante mi servicio social. Y esos no se han dejado investigar, claro, los he tenido relegados, pero sí los quiero tratar más adelante. ¿Es cierto que la miel no te descompone? ¿La miel? Sí, es cierto que tiene sustancias antibióticas y les cuesta más trabajo. Bueno, sí, o sea, lo puedes dejar ahí sin refrigerar y eso los protege. Los hongos Sí, sí existen los hongos que tienen esa capacidad de fluorescencia. Y tienen algunas sustancias, las fluoresinas, y bueno, hay otras, y algunos hongos tienen esa capacidad de fluorescencia. ¿Cuál es el primer hongo que El Inocibe, los que estudié cuando el servicio social, prácticamente, son chiquititos. A ver, vamos acá. ¿Hay alguno que al consumirlo no da alguna efecto como pero que no afecta al cuerpo? quiero drogar. Que dé efecto de alucinación. Dale la pregunta más clara. No, bueno, de hecho sí está bastante clara. Pero sí, ¿no? O sea, quiere decir que sí produzca el efecto de alucinación, pero que no sea nocivo en el aspecto de a lo mejor adicción, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, hay varios, ¿no? De hecho, hay todavía un poquito de controversia, ¿no? De que son alucinógenos y son considerados como drogas, ¿no? Porque actualmente están considerados como drogas, ¿no? En México. Pero lo cierto es que tienen muchas bondades los hongos alucinógenos. Entonces, por eso se han estado ahí como trabajando un poquito con las microdosis para poder llegar a unas dosis que no sean nocivas o que puedan afectar al cuerpo de alguna manera en el sistema neurológico. Sí, y bueno, María Sabina, que también en Hualpa de Jiménez, en Oaxaca, también, ¿no? Hay muchos chamanes que los usan de forma medicinal para... menciona que los hongos, ¿no? Les llamaban, de hecho, Telanaca, Teo, ¿no? Dios. Y entonces, bueno, el dios de los hongos, y lo que hacen es como llamar a los espíritus para resolver algún problema físico, bueno, un problema de enfermedad o incluso mental. Sí, bueno, hay toda una ceremonia para usarlo. También se dice que en México existía un libro de medicina, ¿no? Que tenía hongos y plantas medicinales desde años. Sí, exacto. Sí, el códice. Bueno, tiene un nombre bien curioso. Nunca me lo he logrado aprender. Pero sí, efectivamente ahí tienen plantas y hongos de uso medicinal y de uso ritual. Sí, hay bastante. La verdad es que nuestros antepasados conocían mucho más de nosotros. ¿Hay más hongos o plantas? Déjame ver, porque eso ya lo sabía en algún momento. Hay más hongos, hay más especies de hongos. Sí, de hecho, por aproximaciones que se han hecho a nivel de suelo, porque hay muchos hongos que no hemos estudiado, los hongos que viven a nivel de suelo, como microscópicos, y los hongos acuáticos o los hongos marinos. Pues con aproximaciones hicieron colectas de suelo de diferentes partes del mundo y se logró estimar que hay 4.6 millones de hongos. Entonces, tenemos mucho por hacer, ¿no? De hecho, los hongos más o menos crecieron anteriormente cuando se formó el mundo y hubo las primeras asociaciones. Los hongos ya se asociaron a unas cosas muy parecidas a algas acuáticas, así unos filamentos en el mar, y así fue como llegaron las plantas, bueno, cómo fueron desarrollándose las plantas en el medio terrestre hace millones de años. Entonces, pues sí, los hongos son mucho más antiguos y son más diversos. ¿Tuvieron un cambio? Los vigilamos, por ejemplo, los hongos microscópicos los vigilamos en la caja PET y luego hacemos preparaciones
en un portaobjetos y les vemos al microscopio. Cuando sabemos, por ejemplo, que si vemos solo puras filamentos, es un hongo muy joven. Pero si ya empieza a producir como esporas, es un hongo ya más maduro. Y lo mismo pasa con los hongos que viven en los macroscópicos. Generalmente empiezan en forma de filamentos y después ya empiezan a producir, cuando ya son más maduros, empiezan a producir las fructificaciones. Le llaman fructificaciones. Tienen, por ejemplo, un árbol. Un árbol es vemos un mango, ese es un fruto, ¿no?, del árbol. En el caso de los hongos, lo que nosotros hemos visto en los mercados, esos son los frutos del hongo, ¿no? El hongo son filamentos que viven en el suelo o en diferentes sustratos. Y, por ejemplo, los amantecados, las setas, los champiñones, esos son los frutos del hongo. Entonces uno lo puede cortar, lo puede comer y el hongo sigue viviendo en el sustrato o en el suelo. ¿Qué es lo que causa los hongos corporales como hay Sí, hay también, como hay hongos benéficos, también hay hongos patogénicos, incluso del humano. Y les encanta, pues sí, los diferentes tejidos que tenemos en la piel, ¿no? Lo que es la queratina. Una de las partes de los hongos en la pared es la queratina, y en eso coincidimos, ¿no? Nosotros tenemos queratina en las uñas, en el pelo. Entonces, pues la queratina es fuente de alimento de los hongos, por eso les gustan mucho las uñas. ¿Es cierto que puede llegar a crecer un hongo muy creativo con algún animal que tenga una herida de existencia? Sí. Generalmente nuestro cuerpo ofrece cierta resistencia para infecciones, pero si el sistema inmune está deprimido, se dan las condiciones necesarias, sí puede ser que el hongo pueda invadir, ¿no?, y entre por una herida. De hecho, así entran los patógenos en las plantas por algún tipo de herida. Esta es una asociación de hongo con un alga. Dice, esto se llama líquen y es también una asociación simbiótica de tipo muscular. Algunos de ellos son medicinales, sí. Sí, ahí se ha reportado aquí en México unos cuantos que son como medicinales. Mi amiga tiene una duda de cómo aparece el hongo en el cuerpo humano. ¿Cuál amiga? Así como los pies. A ver, pregúntame, que me pregunte también. ¿Cómo aparece el hongo en el cuerpo humano? Como los pies, la falta de limpieza. Sí, pues a fuerza tienen que llegar por algún lado y son generalmente por esporas que están en el ambiente, ¿no? Pueden ser de piscinas o de alguien que está infectado, ¿no? Usamos las casetas de alguien infectado, también puede ser. Y bueno, si encuentra alguna herida, algún tipo de herida, puede ser que por ahí puedan penetrar los filamentos del hongo y se empiece a establecer, ¿no? Entonces, así es como se va desarrollando y se establece de forma localizada en ese lugar. ¿Cuál es el hongo más raro que ha investigado usted? Los hongos más raros. O que usted piense que son los más raros. Pues sí, tengo por ahí algunos que de hecho están ahí en la cola de la investigación. Unos que encontré aquí en Michoacán, son chiquititos. Que bueno, son unos agaricales, pero son pequeñitos. Unos como azulitos. y bueno, sí, ahí hay varios, ¿no? Pero sí, algunos de ellos. A veces las cosas más chiquititas pueden ser muy interesantes porque muy pocos los han estudiado. Es cierto que hay animales que pueden liberar toxinas como los hongos. Toxinas de tipo fúngicas. No conozco ninguna tipo de avispa que afecta a los animales para que suben a sus huevos. Que hace un control de lo que hace la gestión. Una avispa que infecta los huevos de algún otro. Un lepidoptero para que incube los huevos. Ya sé cuál. Ya. Pero que el animal use los hongos para. Pues bueno, en ese caso particular así de alguna avispa que. Hay, por ejemplo, escarabajos descortezadores, ¿no? Que llegan a algunos pinos, algunos árboles forestales, hacen galerías, pero debajo de las alas traen unas esporas. Entonces el escarabajo llega, hace sus túneles en el árbol y hay unas
unas cavidades o unas cámaras de crecimiento donde depositas esas esporas y crece al hongo. El escarabajo se va a alimentar de ese hongo. Pero pues mientras ya lo transportó y ese hongo puede ser patogénico. Bueno, también es patogénico para los árboles. Puede matar al árbol. Y lo mismo pasa con las hormigas. Bueno, en este caso son simbiontes, ¿no? Las hormigas, ya ven que hemos visto las hormigas que transportan hojas. Todas las hormigas son Ah, ya cuando trabajan así en colonias, ¿no? Pero ¿ustedes creen que las hormigas coman hojas? ¿O para qué transportan esas hojas? Para su refugio, ¿no? Bueno, lo usan para algo más. Algunas hojas que les paraliza. Bueno, lo que hacen esas hormigas es que llevan las hojas a los hormigueros y también tienen cámara de crecimiento de hongos. Entonces, esas hojas se las dan a los hongos se alimentan, degradan esa materia y van creciendo y las hormigas se alimentan del hongo en sí. Entonces tienen sus cámaras de crecimiento de hongos y las hormigas comen esos hongos. Sí, y uno pensaría, bueno, son sembradoras, son jardineras de estos hongos para posteriormente comerse. Es lo que mata o daña al hongo. Pueden ser diferentes sustancias tóxicas para ellos. Por ejemplo, hay algunos sustancias o alcohol que pueden dañar y matar a algún tipo de hongo. Pues hay muchos organismos que están viviendo sintéticamente y hay otros que tienen una solución. Por ejemplo, para las plantas que crecen, que afectan a los cultivos, pues se agregan ya ciertas sustancias que van a inhibir o su respiración, o su crecimiento, o la terminación de las esporas. Se buscan diferentes métodos de acción para matar a un hongo patogénico. ¿Los principales animales? Pues no hay así. O sea, bueno, si son animales muertos, sí se los pueden comer cualquiera. Bueno, lo que hacen los hongos es degradar pelo, sobre todo la queratina, que les gusta mucho, y lo van incorporando, esta materia orgánica la van incorporando al suelo para un nuevo ciclo de producción de nutrientes. Los hongos aparecen mucho en el ciclo de y también en el ciclo del bosque. He ido a Alemania, a Costa Rica, a Colombia, van a ver Estados Unidos este año. Muy bien. Y hay hongos que son otros hongos porque son hongos en Y hay otros hongos que son predadores. Sí, hay hongos que sí están contaminando a otros hongos. ¿Han visto los enchilados o las orejas de puerco que son naranjas? Ese hongo naranja es un hongo que parasita al blanco, a las orejas de puerco blanco. O a las trompas de cochino blanco. ¿Qué hay más? ¿Hongos marinos o hongos terrestres? Ese sí, ahí sí no sabría, porque muchos de los hongos marinos están desconocidos. No sabemos, o sea, hemos estudiado más los terrestres, pero no sabemos en realidad cuántos hongos marinos tenemos. Patos enfermedad, genes, origen, ¿no? Origen de enfermedad, ¿no? Que es origen de enfermedad. Sí, pues sí, son fundamentales, son indispensables. Si no hubiera hongos, tendríamos montañas de desechos pues en la cola, ¿no? De la incorporación de nutrientes. Entonces los hongos junto con los otros microorganismos como las bacterias funcionan para degradar materia orgánica. Sí, entonces, sí, tenemos varios, ¿no? Incluso algunos que se meten a nuestros pulmones. Por ejemplo, en las cuevas de murciélagos hay que tener mucho cuidado de donde está el guano. Ahí también crecen algunos hongos y podemos respirarlos. Entonces, tienen una peculiaridad que cuando entran a nuestro sistema, en los pulmones, se comportan como
como levaduras, ¿no? Como unicelulares. No producen filamentos, sino cosas unicelulares. Entonces tienen esa capacidad de cambiar su morfología cuando entran a lugares calientes. Y ya, la última. La última. A ver, dale la oportunidad a una de las mujeres. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Que ya no haya mucho. Son muy participativos, déjenme felicitarlos, ¿eh? Sí, miren, los sí los vamos a felicitar, pero también quiero que entiendan algo. Las doctoras traen una agenda, es una agenda. Tienen que integrarse a las actividades, a los trabajos. Entonces, aparte también, ya ven que les habíamos dicho que la charla era de una hora, ¿sí? Ya llevamos ya que llevamos para las 2 horas, hacer la una, ¿sí? Entonces, primero felicitarlos, ¿sí? Felicitarlos porque quiero pensar que de aquí muchos se van a inclinar a la rama de la biología, a la investigación. A veces esa parte es importante que alguien venga a motivarnos, venga a explicar. Pero también quiero dar las gracias, doctora Edith, gracias por esta plática. Quiero también darle las gracias a la directora del Centro Regional del Bajío, la maestra Jessica Rico. Muchas gracias. También le quiero dar las gracias a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, que está aquí coordinándonos. No está la directora, pero mandó a alguien, a Carla, para que estuviera. Entonces les voy a pedir que les den un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, las que estuvieron sonriendo pues van a salir muy sonrientes en la cámara porque estuvieron grabando esto, ¿sí? Se los digo porque ahorita me empezaron a llegar mensajes que la invitación estaba en las redes sociales y les digo, es que fue algo de rápido, les digo, ayer vinieron para ver lo del protocolo. Lo que sí les podemos decir y les puedo asegurar que por las 3 partes vamos a agendar para que todos aquellos jóvenes que tengan la inquietud de conocer el Centro Regional del Bajío puedan ustedes conocer un laboratorio, puedan ustedes manejar un microscopio y esto les va a servir a ustedes. Eso lo estoy platicando con la doctora Jessica y me dice que sí. Entonces, si se me llega a olvidar, ustedes recuerden, maestro, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo nos va a llevar la visita y todo? Y va a ser una experiencia muy agradable también, ¿sí? Va a ser muy agradable. A mí no me queda la duda que de aquí, el día de mañana, voy a tener grandes biólogos, grandes doctores, doctoras, ingenieros, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, jóvenes. Que se escuche otra vez el aplauso más fuerte para que les quede ese buen sabor y digan, vamos a la secundaria de Vista del Lago. ¿Por qué? Porque los muchachos, las muchachas nos escucharon. ¿Cuál fue el motivo? El motivo de la plática fue el siguiente. Hoy es el Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿sí? Pero en sí, a nivel internacional, es el domingo. Entonces, por eso se los están dando hoy, día 8. Entonces, en la próxima, ya les dije a los de tercero, porque ya me reclamaron los muchachos y las muchachas, les dije, no se preocupen, vamos a agendar, voy a platicar con las 2 doctoras y los vamos a llevar. Y entonces sí, ya con calma, agendamos, no va a ser 1 hora, a lo mejor ellas nos van a marcar cuál sería la temática a trabajar, que ustedes puedan sacar todas esas dudas. ¿Sí? Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes.